Clase número 10, 6 de noviembre del año 2020, LT240, segundo semestre del año 2020. Vamos a continuar lo que es el tema de corrientes de malla. Bueno, en esta diapositiva vamos a repetir lo que hemos visto la anterior clase, pero en video, ¿no? La topología de mallas definiendo el nodo simple, aquella unión de dos elementos de circuitos. Solo dos elementos, ¿no ve? El nodo azul, los nodos azules, A y B. Nodo principal, unión de tres o más elementos. Los nodos de color rojo, 1, 2, 3, 4, 5. La rama, la unión de dos nodos, ya sean nodos simples con nodos principales con nodos principales, o nodos simples con nodos simples, ¿no? Perdón, ¿hay alguna pregunta? Ok. El árbol es la unión de todos los nodos sin cerrar las mallas. Estos son los árboles posibles. No estamos cerrando ninguna malla, pero sí estamos conectando todos los nodos, ¿vale? La malla es cualquier trayectoria cerrada de un circuito. Ya sabemos eso. La malla se divide en dos, malla simple y supermalla. La malla simple es aquella que cierra un circuito sin cortar ninguna rama. Como hemos visto en el video, bueno, en esa clase estamos un poco recordando, ¿no? Una malla simple es aquella malla que no cierra no corta ninguna rama, ¿no? Acá es una malla sencilla, una malla simple. Una supermalla es la unión de un circuito en una trayectoria cerrada cortando algunas ramas. Lo voy a dibujar en color moradito. Este puede ser una supermalla, ¿no? Está cortando, a ver, acá una rama, acá otra rama está cortando, acá otra. Sí está cortando ramas, es una supermalla, ¿verdad? Bien. ¿Qué más teníamos? Y el eslabón es la rama que cierra una malla. El eslabón es, digamos, un elemento muy importante porque su número me va a definir el número de ecuaciones que necesito para resolver el circuito. Como su definición dice, es la rama que cierra una malla. O sea, trabaja con el árbol, ¿no ve? Este sería un eslabón, este sería otro, este sería otro. En total tenemos 4 eslabones, ¿no ve? Bueno, hemos hecho un pequeño resumen de lo que hemos visto en el video de YouTube. Bueno, eso sí, ya lo hemos visto. Bien, vamos directamente al problema, ¿sí? Número 44. Antes de continuar, no sé si tuvieran alguna duda del video que hemos visto en la anterior clase, más que todo de la parte teórica. Si está claro, entonces vamos a continuar, pero si existiera alguna duda, muchachos, por favor, les rogaría que me la hagan saber. Bien, parece que todo está claro, entonces vamos a continuar resolviendo problemas. Problema número 44. Dice, determina la corriente a través de la resistencia de 10 kiloohmios, ¿ya? Este problema está en la guía, está en la práctica, no recuerdo qué número es, pero bien. Inicialmente no nos da las corrientes de malla. Yo puedo, como paso número 1, darme las corrientes de malla, darme los sentidos, ¿no ve? A ver, acá está. Pero antes de darme las corrientes de malla, yo digo, ¿no? O sea, este circuito, yo puedo plantear directamente una malla, 2 mallas, 3 mallas y 4 mallas. Este circuito necesita 4 mallas, a ver. ¿Pero por qué? Vamos a analizar. Vamos a utilizar el concepto del eslabón, a ver. El eslabón M era igual a B menos S más 1, donde B es el número total de ramas del circuito y S el número total de nodos. Bueno, vamos a definir primero los nodos de este circuito, ¿sí? Lo voy a pintar en color rojo. Este sería... Uy, no, está mal. Este sería un nodo. Este sería otro. Este es otro nodo. Este es otro nodo. Y este es otro nodo, ¿no?
Se darán cuenta que este nodo es el mismo que este. Están conectados por un conductor directamente. En total yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 nodos, ¿lo ven? Vamos a identificar B, que es el número total de ramas. Recordar que una rama es la unión de dos nodos, ¿lo ven? En color azul vamos a dibujar. Esta es una rama, tengo 1. Esta es otra rama, 2. Esta es otra rama, 3. Esta es otra, 4. Esta es otra, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 ramas. Por lo tanto, voy a mi ecuación, B menos S. B es igual a 8, número de ramas, menos 5, que es el número de nodos, más 1. Me dice que este circuito necesita 4 ecuaciones para poder resolverse. ¿Ver? Y hemos demostrado que nuestro planteamiento de hace un momento de dar 1, 2, 3, 4 mallas era el correcto. ¿Ver? Y bien, lo que habíamos mencionado, planteamos las corrientes de malla y observamos que las corrientes de malla involucradas con la rama de 10, porque recordar que me pide el problema la corriente que circula por la rama de 10 ohmios, esta ramita. ¿Ver? Según mi planteamiento de mallas, esta es la rama en cuestión, esta rama está involucrada con la corriente I2 y la corriente I3. ¿Ver? Por lo tanto, al plantear mi sistema matricial, I1 no me interesa, I4 no me interesa solamente obtener las corrientes I2 e I3. ¿Vale? Y bien, aquí está el sistema matricial que lo he obtenido directamente. Pero vamos a hacer una aclaración de cómo hemos obtenido este sistema matricial. Vamos a la malla 1, esta es la malla 1, y el primer elemento es la impedancia propia de la malla 1. ¿Vale? Vamos a hacerlo con colorcitos. A ver, para la malla 1, su primer elemento. Va a ser la sumatoria de todas las impedancias que se encuentran en la malla 1. La impedancia de una fuente de voltaje, recordar, es 0. ¿Verdad? Es un cortocircuito. Por lo tanto, va a ser 0 más 4 más 1, 5 más 0, 5. Acá está el primer elemento, que es la impedancia propia de la malla 1. Bueno, vamos al siguiente elemento de la diagonal principal. Es para la corriente de malla I2, que es la sumatoria de las impedancias en la malla 2. ¿No? Esta es la malla 2. A ver, va a ser 0 más 1 más 2, 3 más 10, 13 kilo ohmios. Acá está. Posteriormente vamos a la malla 3 y hallar el componente 3, 3, ¿no? De la diagonal principal. Va a ser 0 más 10 más 5, 15. 15 kilo ohmios. Por último, el elemento 4, 4, que es la impedancia propia de la malla 4. Va a ser 3 más 5, 8 más 2, 10 más 4, 14. Acá está 14. Ya hemos obtenido todos los elementos de la diagonal principal. Vamos a las copedancias, que son las ramas compartidas entre mallas. Este es el elemento 1, 2 y este es el elemento 2, 1. Es una matriz simétrica siempre. ¿Ve? Entonces me voy a analizar entre malla 1 y malla 2. Esta es la rama que comparte, ¿no? Esta es la rama que comparte. Por lo tanto, la copedancia va a ser 1 más 0, 1. ¿Lo ve? ¿Pero qué signo? La corriente I1 está en sentido contrario a la corriente I2. Por convención, es negativo. ¿Lo ve? Vamos a el elemento de la copedancia 1, 3 o 3, 1, que es el mismo, ¿no? La rama compartida entre la malla 1 y la malla 3. Como verán, no hay ningún elemento que conecte a estas dos mallas. ¿No? Por lo tanto, no hay. La copedancia será 0. Por último, la copedancia para el elemento 1, 4 o 4, 1. Entre la malla 1 y la malla 4. ¿No? Es este elemento, la rama de 4K. Me fijo, la corriente I1 está en este sentido.
La corriente I4 está en el otro sentido. Por lo tanto, por convención, sabemos que si ambas corrientes tienen sentidos opuestos, acá en la matriz debo colocar menos. Va a ser menos 4. Con ese mismo razonamiento, hemos obtenido los demás elementos. El elemento 2, 3, que es igual al elemento 3, 2, el elemento 2, 4, que es el elemento 4, 2, y el elemento 3, 4, que es igual al elemento 4, 3. ¿Sí? Supongo que no hay mucha dificultad en obtener la matriz de impedancias. ¿No ven, muchachos? ¿O tienen alguna preguntita respecto a ese aspecto? Si no, me pueden confirmar que todo está claro. Bien, parece que todo está claro. Ya hemos obtenido la matriz de impedancias y si se dan cuenta estoy factorizando el K, ¿no ve? Porque todos son K, todos son kiloohms. Y me voy a obtener la parte del vector de voltajes, porque yo recuerdo que esto es un sistema matriz de impedancia por vector de corriente igual al vector de voltaje. Entonces vamos a hallar el vector de voltaje. Este primer elemento corresponde a la sumatoria de voltajes de la malla 1. Vamos a la malla 1. Esta es la trayectoria, ¿no? Esa corriente I1 circula de menos a más por la fuente de 12 voltios, por lo tanto va a ser positivo. Sigo mi trayectoria por la de 4, por la de 1, acá. La corriente I1 circula de más a menos por la fuente de 8 voltios. Por convención sabemos que va a ser negativo. Vamos al siguiente elemento. El segundo elemento va a ser correspondiente a la sumatoria de fuentes de voltaje de la malla 2. Esta es la malla 2. La corriente I2 circula de menos a más por la fuente de 8 voltios. Por convención va a ser positivo 8. En la malla 3, esta es la trayectoria de la malla 3, solo hay una fuente, la fuente de 6 voltios, la corriente I3 circula de menos a más, por lo tanto acá esta componente va a ser positivo 6, ¿no ven? Por último, el análisis de la malla 4, en esta malla no hay ninguna fuente, por lo tanto le coloco 0. Bien. Resolviendo directamente mi sistema matricial, recordad que solo necesito obtener I2 e I3 para obtener la corriente en esta rama. Ya he obtenido I2 e I3 y los valores lo ven en la pantalla en este momento. ¿Cómo voy a hallar la corriente de rama ahora? El sentido de la corriente de rama de 10 kiloohmios, o sea, esta ramita, estará dado por la corriente de malla de mayor valor, ¿ya? En el caso de que las corrientes de malla están en sentido contrario. En este caso, I2 e I3 están en sentido contrario, por lo tanto, decimos que el sentido de la corriente de rama va a estar dado por la corriente de malla de mayor valor. Entre I2 e I3, el mayor es I2, ¿no ve? Porque es 8.0, casi 8.09 y I3 casi 7.8, ¿no ve? I2 es mayor a I3. Por lo tanto, I2 va a otorgar el sentido de esa corriente de rama, ¿ya? Y la magnitud de esta corriente simplemente va a ser la diferencia del mayor menos el menor. Acá está la corriente de rama que estoy mencionando y sí, efectivamente, tiene el mismo sentido de la mayor corriente de malla, la corriente I2, ¿vale? Porque sabemos que la corriente I3 está en el otro sentido. Y por lo tanto, la magnitud de esta corriente de rama va a ser igual a la corriente de malla de mayor valor, I2 menos la corriente de malla de menor valor. Simplemente 8,08696 menos 7,79130 miliamperes me da 0,2957 miliamperes. Nota, si ambas corrientes de malla estuvieran en el mismo sentido, ¿sí?, entonces la corriente de rama tendrá el mismo sentido y la magnitud viene dada por la suma algebraica, ¿sí? O sea, si imagínense mi corriente I3 estuviera en este sentido, ¿ve?, en sentido antihorario, al circular por esta rama, I2 estará así e I3 así, ¿ve? La corriente de rama será la suma algebraica directamente. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Si todo está claro, por favor, algún valiente que diga sí, todo está claro, podemos continuar.
Ah, sí, si en el primer caso nos salió iguales las magnitudes, ¿cómo Ya. queríamos? Auxi. En el caso de que te dé Y, igual y 2 y magnitud, 3 son iguales. ya, si I2 e I3 son iguales en magnitud, pero en sentidos contrarios, no circula corriente por esa rama. Y hay casos, en la práctica hemos visto, bueno, vamos a ver, en un examen pasado dice que no circula la corriente por una rama, y eso implica que las corrientes de malla están en sentidos contrarios y tienen el mismo valor, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Ok, vamos al problema 45. Hallar la caída de tensión B sub 1, esta de acá, y B sub 2, la de acá. Bueno, bueno, el primer paso es obviamente definir el eslabón, ¿no ve? Para saber cuántas corrientes de malla necesito para resolver este circuito. Vamos a dar los nodos, ¿no? El nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4. Tengo 4 nodos. Vamos a contar la cantidad de ramas. Una rama, dos ramas, tres ramas, cuatro ramas, cinco ramas y seis ramas. Va a ser 6 menos 4 más uno igual a 3. Evidentemente necesito un sistema de ecuaciones 3 por 3, ¿no? Y acá estoy definiendo las corrientes de malla, ¿sí? La corriente I1, I2 y I3. Las tres con el sentido de las manecillas del reloj. Pero ¿cómo voy a obtener las caídas de tensión B1 y B sub 2 que me pide el problema? Simplemente por la ley de Ohm, ¿no? Sabemos que ante la caída de tensión más menos B1, una corriente tiene que circular desde el terminal positivo al terminal negativo, ¿lo ve? Y simplemente B1 va a ser 2 por I3, ¿lo ve? Donde B es igual a corriente por resistencia, ¿no? Y para el valor de B2, con el mismo razonamiento, por B2, fíjate, por esta resistencia de 2 ohmios, circula la corriente I2 y efectivamente va de más a menos, ¿ve? Por lo tanto, B sub 2 va a ser igual a I2 por 2 ohmios. Ahora sí, vamos O a sí, hablar. Sí, perdón. el sentido es por convención, perdón, ¿no? El General, sentido. ¿no? La verdad, De el las problema no me corrientes, de las pedía, corrientes. ¿no ve? No me daba el sentido de corrientes, yo me he dado. Y yo me he dado conveniéndome, o sea, aquí hay más o menos, entonces yo le daré una corriente así, ¿no ve? Y obviamente va a ser una corriente de malla así. Acá de la misma forma, si dice de más a menos, entonces le dibujaré una corriente así. Y obviamente la corriente de malla va a ser en ese sentido, ¿no ve? Yo lo he adoptado a lo que me conviene, ¿sí? Bien. Vamos a resolver el sistema matricial de 3 por 3. Vamos a obtener elemento por elemento, ¿ya? Primero con la diagonal principal. La impedancia propia de la malla 1 va a ser, a ver, 0 más, ¿dónde está el puntero? 0 más 2, 4. Impedancia propia de la malla 2 va a ser, parto de acá, 2 más 2 más 2, 6. La impedancia propia de la malla 3 va a ser 2 más 2 más 2, 6. Copedancia entre malla 1 y malla 2. ¿Dónde está malla 1? Acá está. Malla 2 comparten este elemento de la resistencia de 2 ohms, por lo tanto va a ser 2. ¿Pero qué signo? Negativo, porque I1 e I2 están en sentidos contrarios al circular por esta rama. Menos 2, elemento 1, 2, menos 2, elemento 2, 1. Copedancia entre malla 1 y malla 3, este elemento de 2 ohmios. De la misma forma, menos 2 acá en 1, 3 y en 3, 1. Por último, copedancia entre malla 2 y malla 3 es este elemento, esta rama, y va a ser menos 2, ¿no? Vamos al vector voltajes. En la malla 1 tenemos una fuente de 12 voltios, la corriente I1 circula en este sentido, ¿no? De menos a más, por lo tanto, por convención de signos, acá va a ser positivo 12. Malla 2, no hay fuentes, malla 3, no hay fuentes, 0, 0. Resolviendo este sistema matricial en sus calculadoras, me va a dar estos tres valores, ¿ya? Pero el programa me pide hallar B1 y B2, que los tengo definidos por la ecuación 1 y 2. B1 va a ser 3 amperes por 2 ohmios,
B2 igual a 3 amperes por 2 ohmios. Ambos valores me dan 6 voltios, ¿sí? ¿Ha quedado claro este problema, muchachos? A ver, Rodrigo de la Cruz, ¿está claro, mi estimado amigo? Sí, todo claro. Gracias por confirmar. Vamos al siguiente problema. Problema 46. Hallar la corriente I sub 0. Es una corriente de rama, ¿no? Y obviamente esta corriente de rama va a tener que estar en función de las corrientes de malla correspondientes. Esta rama de 6 ohmios está compartida entre malla 1 y malla 2. Y obviamente I sub 0 va a estar en función de I1 e I2. Bueno, acá está el eslabón. Ustedes, a ver, lo haremos esto más, ¿ya? Vamos a definir los nodos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, principales. Nodo 4, ya. Ahora, los nodos simples, ¿no? Este es un nodo simple porque solo conecta dos elementos. Este es otro nodo simple. Y en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta uno. A ver, ¿dónde está el otro nodo? A ver, acá está el otro nodo, ¿no? Porque es la unión de dos elementos. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nodos. Ramas, la cantidad de ramas. Unión de nodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tengo 9 ramas. 9 menos 7 más 1 igual a 3. Necesito un sistema 3×3, obviamente, ¿no? Bien. Mediante las corrientes de malla planteadas, vamos a obtener una ecuación para la corriente I sub 0. ¿Sí? Fíjate, la corriente I sub 1 circula, a ver, vamos a ver con rojo. La corriente I sub 1 circula en este sentido. ¿Ve? La corriente I2 circula en el otro sentido. Por lo tanto, I sub 0 va a estar definida por la corriente I2, ¿no ve? Porque tiene el mismo sentido. Algebraicamente va a ser I sub 0 igual a I sub 2 menos I sub 1. ¿Ya? Y bien, vamos a hallar las corrientes I2 e I1. Vamos a plantear el sistema matricial. Impedancia propia de la malla 1, 1 más 6, 7 más 2, 9. Acá está. Copedancia entre malla 1 y malla 2, el elemento de 6 ohmios. Negativo porque I1 y I2 tienen sentidos contrarios, menos 6. Copedancia entre malla 1 y malla 3 comparten esta rama que estoy señalando, la rama de 1 ohmio con la fuente de 60 voltios. La copedancia será menos 1. Acá está menos 1 y menos 1. Impedancia propia de la malla 2 va a ser 6 más 6, 12 más 8, 20 más 0, 20. Acá está 20. Copedancia entre malla 2 y malla 3, este elemento de 6 ohmios que estoy señalando va a ser negativo, ¿no ve? Porque I2 y I3 están en sentidos contrarios. Por último, el elemento 3,3, que es la impedancia propia de la malla 3, va a ser 3 más 2, 5, más 6, 11, más 1, 12. Acá está 12. Vamos al vector voltajes. En la malla 1 tengo una fuente. Evidentemente la corriente I1 circula en este sentido por la fuente, ¿lo ve? De más a menos. Por lo tanto va a ser negativo 60. En la malla 2, la corriente circula de menos a más en la fuente de 80 voltios. Por lo tanto va a ser positivo 80. Por último, en la malla 3, la corriente circula en este sentido, de menos a más, por lo tanto va a ser positivo 60. Ya hemos obtenido los elementos del sistema matricial. Colocamos este sistema a su calculadora y directamente me da los valores de las corrientes de malla 1, 2 y 3. ¿Ya? Pero el problema me pide I sub 0 en función de las corrientes I2 e I1. ¿Ve? Acá está, con la ecuación 1. I2 menos I1 va a ser 5.701 menos 2,012, va a ser una suma, ¿no? En total da 7,713 amperes. Un problema bastante sencillo, ¿no? ¿Está claro, muchachos? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Sí, una pregunta. Ya.
La, en la diagonal principal de la matriz, ¿no? Que formó, es de cada malla, siempre va a ser positivo ¿cómo se llama? Su magnitud, su valor. Eh, sí, sí, algo así. O sea, ¿Me estás hablando de la diagonal principal? sí, de la matriz, por ejemplo, el 9, el 20 y el 12, ¿no? Ya, En la este diagonal caso. principal. Esta es la diagonal principal, ¿verdad? Bien, vamos a repasar un Sí, algo así. poco la parte teórica. Acá está. Planteamiento matricial. La matriz de impedancia Z es una matriz cuadrada simétrica. Quiere decir que filas son iguales a columnas, ¿no ve? Los elementos de la diagonal principal se llaman impedancias propias. Siempre son positivas. Esa es la convención que manejamos con el ingeniero, ¿sí? Siempre van a ser positivas las impedancias propias. O sea, toda la diagonal principal debe ser positiva, ¿ya? Es por convención que nos estamos dando. Ok, ¿Está algo así. claro, mi estimado? Sí, una cosita más, por favor, ¿podría volver a la anterior diapositiva? ¿Esto? No, del ejercicio. Ah, ya. ¿Cuál era? Este, ¿no? Ya me perdí, ya. Sí, en esa fórmula uno, ecuación uno, Ya. no sería, o sea, usted, no sería bueno que al final lo planteamos, porque en este caso no ve que nos salió negativo Sí. y que al salir negativo, entonces el sentido es contrario. Ya no ¿No sería esto, afectaría sería entonces? así, ¿a ver? Sí, al salir negativo, pero eso afectaría en la corriente que circula por esa rama, ¿o no? Bien. Me Porque hace parece muy ratito nos buena tu dijo pregunta. que tenemos que escoger la magnitud mayor, ¿no? Y el del mayor tendrá su sentido. A eso me refiero. Sí, está bien. Bien. Yo me he dado la primera ecuación hacia el principio en función a las corrientes de malla, ¿sí? Son netamente en función a las corrientes de malla. No sé su magnitud, Asu- inicialmente no he calculado. asumiendo que I sub 2 es mayor, digamos, ¿no? Al principio. Sí, asumo Su que magnitud, tiene el mismo su sentido, magnitud. ¿a ver? Y hace un momento hemos dicho que siempre va a ser el mayor menos el menor. O sea, el que tiene el mismo sentido menos el que está en sentido contrario. Yo netamente me he guiado con, ¿cuál era? Ah, ya. Netamente me he guiado con los sentidos, porque I2 está en este sentido y 1 está en el otro sentido. A ver, acá está, y 1 en el otro sentido, ¿no? Netamente me he guiado por esto, ¿sí? Si el problema me dice que I sub 0 está en este sentido, entonces yo asumo, entonces puedo imaginar que I2 es mayor, va a ser I2 menos I1, a ver. Si yo no me planteara esa ecuación al principio, si inicialmente trabajara con este sistema, ¿no ve? El matricial, a ver, ¿dónde está? Tengo estas respuestas, digo, esto es negativo. Entonces, y uno tiene sentido contrario. A ver, vamos a decir, vamos a borrar esta parte, y uno va a tener sentido antihorario, ¿no ve? Así. Ya se puede ver esa parte, ¿no? La Dios. flechita. Ya. Entonces, esto ya va a ser Sí, sí, más, ¿no sí. ve? Bien. Ahora sí, me olvido de todo esto. Nos olvidaremos de todo esto. Ahora vamos a plantear a partir de ahí la ecuación de I sub 0, ¿ya? Porque I1 va a circular así, papá, y 2 así, ¿no ve? Es el segundo caso que hemos mencionado hace rato. Si por la corriente de rama, eh, perdón, si por la rama ambas corrientes de malla tienen el mismo sentido, la corriente de rama tendrá en magnitud la sumatoria de ambas, ¿no ve? Y el mismo sentido. Entonces, la corriente sub 0, acá está, simplemente va a ser I sub 0 igual a la suma algebraica, ¿no ve? Y 1 más I2. Y con mi nuevo sistemita que estoy acá, porque esto ya es positivo, ¿no ve? Va a ser 2,012 más 5,701. Y da lo mismo, ¿sí? 7,713. Positivo también, ¿no ve? Independientemente, si te basas en las mallas, por ejemplo, como yo he hecho en este caso, si me baso netamente en las mallas, es lo mismo que si yo al final yo le cambiara el signo positivo acá y le cambiara el sentido y después me diere otra ecuación para la corriente de rama
y me va a dar lo mismo, ¿sí? Ambos planteamientos son correctos. ¿Está claro, mi estimado? Y sí, en el caso de I sub 1 menos I sub 2, si hubiera tomado al principio eso, en la ecuación 1. No tendría lógica esa ecuación, por lo que ya te he mencionado. Porque I sub 2 está en ese sentido, e I sub 1 en ese sentido. Ah, yo digo, este debe ser el mayor, digo, porque tiene el mismo sentido. A ver, yo asumo que es el mayor. Es posible que me equivoque, al final me va a dar una respuesta positiva o negativa, pero yo lo asumo. Y como hemos visto, lo que hemos supuesto está bien, da la misma respuesta. A ver, vamos a Gracias, ver. Auxi. Ya, ¿cuál es tu nombre? Te voy a aumentar puntos. Eres el único que participa, creo. Eh, Martín, Auxi. Mi estimado, ¿cuál es tu nombre? Te voy a considerar alguna nota. Martín Emanuel. Sontura, ¿no? Sí, Auxi. Bien, gracias, mi estimado. Vamos a sumarle puntos. Bien. Para, ok. Para no En este complicarnos, caso, perdón, sí, es que ahorita me da cuenta que en el ejercicio estaba así, ¿no? El gráfico, y por eso, ¿no? Al tomar esa ecuación 1, ¿no? Auxi. sí, sí, por eso he En tomado. el problema sí te planteaba, sí, ¿no? Ah, ya. Sí, así nos Ok, Auxi, planteaba. gracias. Ya. Ahora bien, un razonamiento que yo les puedo recomendar es, llegas a tu sistema, le cambias el signo, le cambias el sentido, y a partir de ahí recién puedes obtener una ecuación I sub 0, ¿sí? Ese sería otro planteamiento, un poco más elaborado, digamos. Bien, vamos al siguiente problema. Es el mismo. Este está en la práctica. Este está eh, dado con unas corrientes de malla diferentes, ¿ya? Si te das cuenta acá, son el planteamiento clásico, ¿no? Yo tengo tres mallas, le doy las corrientes de malla. Pero este es otro tipo, que el programa, perdón, te da unas mallas diferentes, ¿ya? Pero antes de resolver, vamos a ver si cumplen la parte de definición de corrientes de malla, porque recordar que una malla es una trayectoria cerrada. I1, I2, I3 son trayectorias cerradas, está bien. El segundo criterio sería que todos los elementos del circuito deben estar analizados por al menos una corriente de malla. Este elemento está analizado por la corriente I1. Este elemento por la corriente I1 y 2. Este elemento por la corriente I1 y 2. Este elemento con la corriente I3. ¿A ver? Este elemento con la corriente I3. 6 ohmios con las tres corrientes. 60 con azul y verde. 1 con azul y verde también. Y 60 con azul y rojo. En definitiva, todos los elementos están pasando por las corrientes de malla. No hay ningún elemento que no estuviéramos analizando. Así que está bien planteada las corrientes de malla. Y bien, voy a darme la ecuación para I sub 0 a partir de las corrientes de malla, porque igual el resultado va a ser el mismo, y lo hemos demostrado, ¿no? Nos vamos a fijar, la corriente I sub 0 es la única que está en interacción directa con esta resistencia, por esta rama, ¿no? Pero está en sentido contrario. Y la ecuación directamente será I sub 0 igual a menos I sub 2, ¿ya? Es la única ecuación, es la principal. Ahora bien, vamos a plantear las corrientes de malla. Ay, me estoy quedando con un minuto nomás, muchachos. Vamos a pausar